¿Listo? No, O espero a que no, suene el beat. ajá, sí. Está en proceso de grabación, regálame un segundo. Me conecté tarde porque tenía problemas de conexión y miren, otras ocasiones uno le da clic en grabación y automático, pero ahora estoy esperando a... Regálenme un segundo. Bueno, para mañana entonces entregas de... Oh, dice que Kenier me bloqueó porque va grabando. Bueno, Kenier salió de la reunión y me permitió ya iniciar la grabación. Entonces empezamos, por favor. No sé antes recordarles que mañana hay entrega de avances de las áreas de conocimiento de gestión de tiempos y gestión de comunicación. ¿Listo? Puedes iniciar, Miguel. Listo, profe. Bueno, nos corresponde a nosotros la gestión de la integración con mi compañero Juan Caicedo. Bueno, vamos a empezar diciendo qué es la gestión de integración del proyecto. La gestión de integración del proyecto, como su nombre mismo dice, es integrar todas las herramientas y recursos que se están implementando dentro de un proyecto. Esto se hace con el fin de recolectar tareas para poder coordinar recursos, actividades y diversas partes que se estén necesitando o se estén realizando en una gestión de un proyecto. Cabe resaltar pues, la importancia de este. ¿Por qué es tan importante la gestión de integración? Debido a que abarca diversos campos como cronograma, costes, alcances, calidad, recursos, riesgos, etcétera, cambios en todo esto, para que haya una buena gestión, para que todas estas partes funcionen correctamente y no se, por así decirlo, no se quede ninguna por afuera, se hace la gestión de integración. Bueno, vamos a dar inicio a los procesos que llevan la gestión de integración. Se dividen en estos grupos: proceso de inicio, proceso de planeamiento, proceso de ejecución, proceso de seguimiento y control y proceso de cierre. Vamos a empezar con el proceso de iniciación. El proceso de iniciación consta o inicia con el acta de constitución del proyecto. En esta acta va escrito o impreso el desarrollo de un documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase una fase del documento. O sea, lo que hace es gestionar todo lo que se va a entrar dentro del proyecto y cómo lo va a desarrollar, qué se necesita, es como el inicio de todo. Más adelante lo explicaré en una tablita que la tengo para explicarle más sencillamente. En el proceso de planeamiento también va la planeación de gestión del proyecto. Esto consta en documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes. Aquí está el acta y el planeamiento. Como podemos observar, en la parte izquierda está todo lo que deben ir al inicio de un proyecto, como es el nombre, el código, el inicio del proyecto, cliente, lo que va dirigido, director del proyecto, fecha. Toda esa parte de aquí son el inicio del proyecto, como lo expliqué, o pues es el acta en sí. Y en la parte derecha es lo que es el planeamiento, los objetivos del proyecto, el cliente, el éxito, todo lo que se tiene que analizar, el alcance, el tiempo, el costo y pues otros factores dependiendo del proyecto que se vaya a realizar. Aquí procede mi compañero Juan Caicedo a explicar lo que es el proceso de ejecución. Primero para decir que el proceso de ejecución podemos decir que es un proceso que tiene un pensamiento predictivo, por así decirlo, ya que prácticamente lo que tenemos que hacer es agarrar el plan que definimos anteriormente y seguirlo al pie de la letra. Como lo dice el mismo proceso, ejecución significa ejecutar todo lo que ya habíamos hecho y acatar todo
los pasos que ya están establecidos. Y por ejemplo, si dentro de este proceso hay algún cambio de último minuto, lo que se debe hacer es ir a seguimiento y control, que es la siguiente parte que voy a explicar, y, y, y solicitar un cambio y esperar que lo aprueben. El proceso de seguimiento y control consta como de dos partes importantes. La primera, que es monitorizar y controlar. Es monitorizar y controlar el trabajo del proyecto. ¿Qué significa esto? Que el proceso de seguimiento y control es como llevar a cabo una supervisación de cada paso para que todo esté yendo al pie de la letra y nada se salga de los parámetros que ya habían establecido, y regular el avance que tiene el proyecto para que sea de acuerdo a lo que habíamos planeado. Cambia, por favor. La siguiente parte es lo que les había explicado en la anterior, que es realizar el control de cambios. O sea, si hay algún cambio dentro del proceso de ejecución o otros, lo que hay que hacer aquí es identificar el cambio, identificar el impacto que va a tener este cambio dentro del proyecto y ver alternativas de solución prácticamente, y así esperar que se apruebe dicho cambio. En este proceso, como ya se los expliqué, es la evaluación del impacto, que es prácticamente la evaluación del impacto, que es cómo nos puede afectar. Búsqueda de alternativas, porque siempre en un proyecto el proceso de seguimiento y control para mí es muy importante, ya que no solo es ver los problemas que tienen, sino buscar alternativas para solucionarlos. De ahí seguimos con la aprobación del cambio por parte del comité, porque este proceso, los implicados no pueden tomar sus decisiones solos, porque tienen que trabajar en equipo. De ahí el ajuste del plan de dirección, porque esto nos quiere decir que no todo tiene que estar documentado para que nada se salga de los parámetros. Al realizar el ajuste en el plan de dirección, hay que notificar a los interesados del cambio y sobre el impacto que va a tener. O sea, no dejar esto guardado en un cajón y callado de los demás, ya que, como usted nos lo ha mencionado, estos proyectos y estos procesos son un trabajo en equipo, y todos tienen, por mínima que sea su función, tienen que saber lo que se está haciendo. Y ya por último es gestionar el proyecto de acuerdo al nuevo plan, ya aplicar los cambios que se han seguido. Sígueme. Por último, continuamos con el proceso de cierre. El proceso ya es prácticamente, por así decirlo, una formalidad en el que ya es cerrar todas las actividades efectivamente. Ya después de haber pasado por todos los procesos, ya esto es formalmente completar, por así decirlo, un informe, entre comillas, en el que vamos diciendo todo lo que se logró y todo lo que completamos, y si los objetivos del principio fueron acatados a cabalidad. Continúa. Esta es una tabla, por ejemplo, de la ejecución del proyecto en proceso de seguimiento y control. Es como decir, por si hay algún cambio, vemos en qué proceso. Por ejemplo, en el proceso de facturación, por así decirlo, hubo un cambio. Seguimos con nivel de implementación, en qué momento vamos a usar recursos para realizar ese cambio. Input es cómo inicia el proyecto plan para realizar el cambio, o sea, lo que había dicho de alternativas, cómo vamos a iniciar estas alternativas. Seguimos en modo de trabajo, que es el lugar
y dónde y cómo se va a trabajar. O sea, en qué parte de nuestro proyecto vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer. El Outpost, que es cómo finalizar el proyecto, o sea, vamos a documentar cómo salió este cambio, los beneficios que tuvo y similares. De ahí seguimos con herramientas y tácticas que se usó, qué indumentaria, por así decirlo, qué tácticas usamos para resolver esta alternativa que encontramos. Y la parte roja es una tabla del supervisor, por así decirlo, el que está viendo que todo esto se lleve con eficiencia. Ahí vamos el nombre, el cargo que tiene, el rol, la responsabilidad que tiene, por aquí podría ser ver que todo salga de acuerdo al plan, y autoridad. Aquí sería la firma del supervisor. Continúa, Miguel. Esta es como un ejemplo, por así decirlo, del informe, entre comillas, de cierre que había hablado. Ahí ya podemos ver procedimientos de cierre administrativo, describimos a detalle todas las actividades que completamos, todos los objetivos que marcamos y todos los que se completaron. También evaluamos cómo se fue los integrantes, cada integrante que hizo su trabajo, también lo que aprendimos, las lecciones aprendidas como una formalidad, que se hizo bien, que se hizo mal, para poder corregir y no cometer esto en el futuro. También seguimos con el reporte final del proyecto, ya es el proyecto, el título del proyecto, el resumen del presupuesto final para siempre llevar las cuentas. Es una parte muy importante, como usted decía, las finanzas, porque es una base de todo el proyecto. De ahí el directorio de participantes, las firmas, porque todos tienen que tener su reconocimiento en esta parte, y archivar toda la documentación. Eso sería todo por esta parte. Ahorita vamos a continuar explicando la tabla de gestión de integración del proyecto. Bueno, muy bien. Y hazme eso, por favor. Solo es una plantilla, ¿no? No me estoy dejando. No tanto. Bueno. Menos o está bien. Sube. Ya está. Listo, aquí iniciamos acta de constitución, primero proyecto. Aquí es un ejemplo de un proyecto, automatización del área de evaporación, fábrica de azúcar, el nombre del proyecto que vamos a realizar. Patrocinador, ¿quién es nuestro patrocinador? Eso siempre es necesario dar los créditos. Por ejemplo, aquí un nombre, Jorge Sepúlveda, gerente corporativo. Siempre en estas actas es necesario el nombre y el rol que desempeña. También aquí preparado por, revisado por y aprobado por, como siempre, es nombre y cargo a desempeñar, las fechas en que se hizo esto, quién lo preparó, en qué fecha, quién lo revisó, en qué fecha, y quién lo aprobó. Sigamos bajando. Aquí revisión, no, subí. Aquí revisión, la descripción que se hizo en esta revisión es preparación de acta de constitución y quién la hizo. En este caso Jorge Sepúlveda y la fecha. Baja. Descripción del proyecto. Aquí vamos a poner, usar la misma descripción que hemos llevado a cabo en las otras áreas de conocimiento. Esta descripción del proyecto no cambia. Sigue bajando. Objetivos estratégicos de la organización. Como primer punto, ya los hemos usado, son los mismos que hemos llevado a cabo dentro del área, los objetivos que queremos cumplir. Propósito del proyecto, también usamos los mismos que se ha llevado a cabo dentro del área de alcance. Baja.
Objetivos del proyecto. Aquí principalmente vamos a poner términos de costo, tiempo, alcance, calidad, todos los objetivos que vamos a necesitar. Baja. Factores críticos del éxito del proyecto. Aquí en factores críticos son los componentes o características, por así decirlo, para que sea exitoso. ¿Qué se necesita para que nosotros determinemos que el proyecto fue exitoso? Baja. Aquí, requerimientos del proyecto. Aquí son las condiciones que nuestro producto o servicio tiene que realizar. ¿Qué debe tener? ¿Qué debe funcionar nuestro proyecto? Baja. Extensión y alcance del proyecto. Aquí vamos primero las fases del proyecto, estas no cambian. Vamos en primero fase 1, que es gestión del proyecto. Y principales entregables. ¿Qué significa eso de principales entregables? Son lo principal que vamos a entregar, aunque suene redundante, son lo que va a recibir de primero, las prioridades, por así decirlo. En el proceso de iniciación, aquí, como nuestra área del conocimiento se llama integración. Integrar viene del nombre de unir todo. Vamos a unir casi todas las áreas del conocimiento para realizar sus entregables. Por ejemplo, en gestión de integración, lo primero que vamos a hacer en el proceso de iniciación es el acta de constitución del proyecto, como principal ítem para entregar. Gestión de comunicaciones, el registro de interesados. De ahí seguimos con el proceso de planificación, y en estas partes no es cosa de solo entregar uno, son todos los que tu proyecto necesite entregar. Esto ya es cosa de cada proyecto. En proceso de planificación vamos a seguir, usualmente seguimos con las mismas áreas. En gestión de integración, el otro ya que vamos a entregar es el plan para la dirección del proyecto, el plan que vamos a seguir para que nuestro proyecto siga. Así vamos a entregar cada plan de cada área. Este plan vendría siendo las plantillas, por así decirlo. Por ejemplo, en gestión de alcance, gestión de tiempo, gestión de costos, son plan de gestión, todos los planes y plantillas que necesitamos entregar en el proceso de planificación. En proceso de ejecución, ya seguimos con gestión de calidad, que es las normas de calidad que va a seguir nuestro producto. Gestión de RRHH es recursos humanos. Aquí vamos a hacer la matriz de asignación de responsabilidades. Cada integrante vamos a entregarle las responsabilidades que va a hacer para que esto se lleve con ejecución. Y así seguimos con los entregables, que son, aquí los dejé para que llenen cada uno con sus respectivos proyectos, sus entregables. Proceso de seguimiento y control también. Aquí en gestión de calidad seguimos acciones preventivas y correctivas. Aquí son lo que vamos a, como les dije, en seguimiento y control y en ejecución. Esto es como un pensamiento predictivo, por así decirlo, para que no haya errores, mantener el margen de error al mínimo. Y el proceso de cierre, como les expliqué, es el informe final. Seguimos con la fase 2, que es diseño, modelo, entidad, relación para base de datos y un diagrama de clases y un diagrama de procesos. Aquí va el diagrama, que esto propiamente lo vimos en base de datos últimamente, así que es como una parte nueva, por así decirlo, pero que ya estamos estudiando. Fase 3, requerimiento de adquisiciones. Estos son, vamos a poner aquí los equipos que adquirimos. Por ejemplo, Juan, dígame. Esto ya no hace parte, ¿no? El proceso de cierre, recuerden que ellos lo van a entregar, pero no lo deben diligenciar. Sigue, qué pena interrumpir. Vale, no se preocupe, profe. En requerimiento de adquisiciones, vamos aquí, equipos adquiridos, por ejemplo,
Toda la indumentaria que utilizamos, computadores, sillas, todo que todo tiene que estar inventariado, por así decirlo. Lo mismo con los servicios, servicio de internet, servicio general de aseo, todo tenemos que inventariarlo aquí. Fase 4, implementación. Aquí vamos a poner todo lo que usamos dentro del proyecto. Acá ponemos todo en general. Acá lo que usamos dentro del proyecto. Por ejemplo, monitores, el programa de edición, software instalado, entre otros. Fase 5, el arranque del sistema. Esta parte la vamos a poner en espera. No la vamos a usar, pero va la puesta en marcha, operación asistida, pruebas supervisadas. Es como para que la tengan en cuenta. Fase 6, término de la obra. Aquí van todos los informes que cada área del conocimiento entregó. En la 8, interesados clave. Son personas que estuvieron activamente involucrados dentro de nuestro proyecto. O sea, aquí principalmente los patrocinadores, que es el principal reconocimiento. En la 9 vamos a usar el área de conocimiento de riesgos, que ya nos habían explicado. Aquí vamos con eventos negativos, todo lo que nos afectó dentro de nuestro proyecto. En hitos principales del proyecto son eventos significativos para el proyecto. Por ejemplo, un evento significativo sería primer día de apertura de nuestro servicio, por así decirlo. En el 11 vamos a presupuestos del proyecto, vamos a la estimación aprobada, no la estimación que nosotros pensamos, la aprobada para nuestro proyecto, ya la final. En requerimientos de aprobación del proyecto, FCE es factores críticos de éxito, es el punto 4. Vamos poniendo los puntos que pusimos dentro de nuestro 4. El evaluador, quién evaluó cada punto. Nombre, apellido y cargo, como siempre les dije. Y firma de cierre del proyecto. Aquí principalmente es el administrador, el gerente. Nombre, apellido y cargo. Gerente del proyecto es la principal cabeza de nuestro proyecto. Aquí nombre, apellido y cargo, y autoridad asignada, que serían nuestros supervisores. Nombre, apellido y cargo. Eso sería nuestra tabla. Muchas gracias. Bueno, muy bien, pero volvamos y ¿qué es lo que deberían entregar tus compañeros? Hasta informe de proceso de cierre. Como para que lo subrayen en un... Yo ahorita lo corrijo, profe. Lo subrayo. Sí, yo se lo subrayo y se los mando al... perdón, al revés. En gris lo que no va y en blanco lo que deben... Ok, profe. Vale, eso ya lo mandamos al correo y se lo entregamos subrayado con lo que se debe entregar. Y algo más. En la parte... ahorita no. Antes, ahí. Ese informe final tampoco, ¿no? El proceso de cierre no lo deben hacer, el proceso de seguimiento y control. Estas partes, como son de las otras áreas de conocimiento, eso es para todos, ¿no? Para todos los estudiantes, no para ellos. Lo que deben hacer es enviar como el enlace que lleve al otro documento. ¿Listo? No sé si me hago entender. O sea, las tablas que ya tenemos realizadas solo las colocamos en el enlace para que usted acceda y no pegarlas directamente. Sí, recuerden que yo les había dicho que trabajen en solo un documento Excel, ¿ya? Sí. Y en cada hojita va a ir el área de conocimiento pues que está, que deben trabajar. Entonces, como esta, que es la de integración, pues precisamente es para eso, para evidenciar que he integrado y he tenido en cuenta todas las áreas de gestión. Entonces esta es la que va a resumir los enlaces hacia las otras. ¿Listo? O sea, esta es de las más sencillas para trabajar, pero hay que tener en cuenta que es la que nos da como la guía o el marco de trabajo de que estamos haciendo completas las cosas. ¿Listo? Entonces no sé si tengan preguntas sobre... Ahí, corrija de una vez. Matriz de asignación de responsabilidades. Está mal escrito. No sé si tengan preguntas para el grupo los demás compañeros. Corrige, Miguel.
A ver en qué línea Ahí en la está. 113, Vale. después de gestión de recursos humanos. Ah, 114, bueno ahí. No es doble N y es con S. Preguntas, chicos. No, ahí está bien con C. En responsabilidades es que va la S. Ya. Eso. Listo. Ya está trabajando. Muchísimas gracias, muy buen trabajo, muy buen manejo del tema, comprendieron y lo dieron a entender de forma muy didáctica. No sé qué hacen los Looney Tunes por ahí metidos, pero bueno, ya nos alegraron un tris el cuento. Claro Muchísimas está. gracias, chicos, Vale, profe, muchas gracias. a ustedes. Sigue el grupo de Camilo Martínez y Kevin Mesías, por favor. Sí. Muy bien esa plantilla, muy bien hecha, muy bien explicada. ¿Me podría confirmar si está dando mi pantalla, por favor? Apenas está viendo, señor. Listo. ¿Listo? Ujú. Bueno, primero que todo, compañeros, pues en este momento vamos con mi compañero Kevin. Vamos a explicar lo que es la gestión de calidad para un proyecto software. ¿Listo? Es un poquito extensa, pues vamos a tratar de no alargarnos mucho porque la gestión de calidad abarca todos los procesos anteriormente mencionados, los abarca la gestión de la calidad. ¿Listo? Si bien hemos visto que cada uno se complementa con el otro, la gestión de calidad abarca todos los que ya mencionamos dentro de esta gestión de proyectos. ¿Listo? Entonces, pues vamos a tratar de hacerlo un poco sustancioso para no aburrirlos tampoco. Entonces, bueno, vamos principalmente con el concepto. Bueno, buenos días. Vamos a explicar gestión de la calidad. La gestión de la calidad en cuanto a los proyectos comprende todas las actividades y procesos de una determinada organización, que esta a su vez va a determinar las responsabilidades, objetivos, entre otros, para que de esta manera pueda cumplir con las necesidades para las que se creó el proyecto. Bueno, ahora vamos a ver la gestión de la calidad del proyecto. Bueno, esta maneja la gestión de la calidad del proyecto como también la del proyecto a realizar. Se puede aplicar a cualquier tipo de producto, pero sus medidas y técnicas son específicas al tipo de producto. Bueno, estos procesos van a interactuar entre sí con los procesos de las otras áreas de conocimiento. También va a implicar el esfuerzo de una o más personas según las necesidades del proyecto. En cambio, si incumplimos los requisitos de la calidad, podemos tener consecuencias negativas. Perdón, pero es que se trabó el computador. Ya. Listo. Bueno, continuamos con la gestión moderna de la calidad. ¿Listo? Bueno, la gestión moderna complementa en sí lo que es y apoya pues la dirección de proyectos, y esta reconoce la importancia de diferentes ítems. Entonces, el primer ítem en el que reconoce la importancia es la satisfacción del cliente, que es primordial, pues sí, lo menciona como primordial, que se cumplan y que se entienda muy bien los requisitos del cliente, lo que necesita el cliente. Nosotros no podemos entregarle a un cliente un proyecto, un producto que no cumpla con sus requisitos, no cumpla con sus especificaciones. ¿Listo? Eso lo tenemos como primera instancia. En segundo tenemos la prevención antes que la inspección. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que, como bien sabemos, para desarrollar un buen proyecto nosotros necesitamos de una planeación, de diseñar, de integrar. Todo lo que hemos evidenciado tenemos que planificarlo, para que así dentro del transcurso del proyecto no se den problemas complejos que nos impidan desarrollar el proyecto, o que lleguemos a la mitad del proyecto y digamos no, por no planificar no podemos hacerlo, no podemos terminarlo. Entonces a esto se refiere la prevención antes que la inspección. Tenemos también la mejora continua, que en esta mejora continua se habla del ciclo PHBA.
¿Qué es el ciclo PHBA? Planificar, hacer, verificar y actuar. Planteado por el físico, ingeniero y estadístico estadounidense Walter, se me fue el nombre. Shehar, no lo sé pronunciar, qué pena. Es un físico estadounidense que se lo considera el padre del control estadístico de la calidad. ¿Listo? A su vez, esta se complementa con el estadístico estadounidense también, William Deming, quien menciona que se debe hacer una serie de cuestionamientos que busca la mejora continua de los procesos de calidad. Son los planteamientos que ellos colocaron, se podrían decir, en torno a la gestión de la calidad. Y como último tenemos la responsabilidad de la dirección, que es el éxito que se necesita o que se requiere de la parte, o sea, el éxito de un proyecto depende de todas las personas que están involucradas en el proyecto. Si bien depende más de los trabajadores, de las personas que están trabajando en este proyecto, sin una buena dirección, sin una buena cabeza, sin unas buenas bases, no se puede llegar a generar un buen proyecto. ¿Por qué? Porque pues una mala dirección puede traernos pues falta de recursos, puede traernos mala planeación, y todo esto puede afectar dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, tenemos también que esta gestión de calidad, o esta gestión moderna de la calidad, se divide en... Qué pena, no pasó la... Bueno, aquí... Aquí. Se mostraba los 4 ítems que mencioné, no sé por qué no se cambió la diapositiva. Entonces tenemos la satisfacción del cliente, prevención antes que la inspección, la mejora continua y la responsabilidad de la dirección. Y también tenemos que esta gestión moderna de la calidad se divide por procesos. Entonces tenemos tres cuales se ve evidenciado esto, que son el planificar la calidad o la planificación de la calidad, tenemos el aseguramiento de la calidad y por último tenemos el control de la calidad. Y estas también vienen a ser nuestras 3 plantillas. Tenemos 3 plantillas que pues son un poquito, la primera y la segunda son un poquito extensas, pero pues como les había comentado al principio, vamos a tratar de resumirlas. ¿Listo? Entonces vamos con la primera parte, que es la planificación de la calidad. Bueno, planificar la calidad se trata de un proceso en el cual vamos a poder identificar todas las normas y requisitos de un determinado proyecto y producto. De esa manera lograremos demostrar su cumplimiento. Vale, bueno, pues nosotros queremos hacer como una sustentación en paralelo con las plantillas para al final ya tener todo explicado de las plantillas también y al final solo dar el ejemplo para que sea más efectivo. Pues entonces voy a pasar a indicar una de nuestras plantillas, que es la de la planificación. Déjenme, si me deja compartir esto aquí. A ver, ventana. No, pasaría a... ¿Qué pena, por favor? Ya, aquí está. Entonces tenemos esta aquí. Vale. Cabe aclarar que pues esta no es la plantilla que nosotros les vamos a entregar a los compañeros para llenar, sino que esta es como una guía de la plantilla, ¿vale? Este documento lo creamos como guía de la plantilla para no tener inconvenientes en la otra plantilla y poderla llenar efectivamente. Entonces empezamos con nuestra plantilla de gestión de calidad. Algo que cabe mencionar en esta plantilla es que estas plantillas todas deben ir en un listado maestro de documentos, ¿listo? Entonces por esto aquí evidenciamos
que cada plantilla o este documento va a tener un código, código gestión de calidad, documento número 1 o versión 1. ¿Listo? Aquí tenemos la versión 1. Tenemos que colocar también cuántas páginas son, página 1 de 4, página 1 de 6, ¿no? Como la cantidad de páginas que nos salga. ¿Listo? Y estas tienen una vigencia. ¿Por qué? Porque estas deben ser renovadas y revisadas generalmente cada mes mensualmente del proyecto, o si el proyecto es a corto plazo, debe ser revisada cada semana del proyecto. Entonces por eso se debe colocar la vigencia del documento, ¿vale? Entonces tenemos también nuestra descripción general, en donde aparecen los objetivos, el alcance, el tipo. Denme un momento, qué pena el ruido. De un momentico, profe. Tranquilo. Qué pena, profe, la interrupción. Tranquilo, continúo. Mucho ruido en mi casa. Vale, entonces teníamos que... Estaba explicando que tenemos la descripción general del proyecto, entonces tenemos el objetivo. Bueno, en el objetivo podemos encontrar, pues, a qué va dirigido el proyecto. Entonces, organizar la gestión de calidad de un proyecto para satisfacer las necesidades por las cuales se emprende este proyecto. Ese es el objetivo de nuestra gestión de calidad, de lo que queremos hacer con nuestra gestión de calidad, o sea, del proceso, ¿vale? Lo tomamos pues con nuestra empresa, no sé si hay algún problema, pues para explicar el alcance también. Entonces, desde la planeación hasta el mejoramiento continuo del proyecto, es lo que busca esta gestión de calidad, este proceso de gestión de calidad, para aplicarla así en todos los procesos que se desarrollen en la empresa, ya sea nuestra, en cualquier empresa, ¿vale? ¿Qué tipo de proceso es? Un proceso de apoyo. ¿Por qué? Porque viene, sin una gestión de calidad, el proyecto no se va a poder dar como con finalidad, ¿sí me entienden? O sea, va a tener muchas fallas. Por eso es un proceso de apoyo, ¿vale? Y del líder tiene que ser el líder de proceso de la gestión de la calidad. Pues como bien se mencionó antes, cada gestión o cada proceso debe tener un líder, y en este caso pues el líder de proceso va a ser el gestor de la calidad, ¿vale? Pasamos ya a la plantilla. Dentro de la planeación de calidad que va junto con la planeación del proyecto, tenemos esta plantilla en la cual encontramos cómo podemos ver los proveedores, entradas, actividades, el PHBA, responsable, salidas y quién recibe las salidas. En los proveedores vamos a tener evidenciados para cada proceso o para cada actividad quiénes son los proveedores. Entre estas están las partes interesadas, están los usuarios, los trabajadores, los proveedores de servicio. Ahora seguimos con las entradas, que estas son recursos que se van a utilizar para poder cumplir las actividades. Por ejemplo, para planear el desarrollo del proyecto, podemos evidenciar los requisitos normativos y los requisitos de las partes interesadas y manuales de protocolos. Y sus proveedores van a ser las partes interesadas. Otro ejemplo sería en solicitar el presupuesto, que podemos evidenciar como entradas el inventario de equipos y informes de auditoría. Y sus proveedores serían los trabajadores y los proveedores de servicio. Seguimos con el PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. El planear viene siendo todas las actividades que van a ser de planeación, como la misma palabra lo dice. Todas las actividades que tengan la letra P
son cosas que se deben hacer, pero aún no están hechas. El hacer es poner en práctica y poner en ejecución el planear de las actividades. Como podemos ver, en hacer está gestionar las compras y la contratación de servicios, o también revisar y renovar las licencias necesarias. Señor. En verificar es hacer un seguimiento de la actividad que se está realizando. Por ejemplo, en verificar tenemos en verificar el cumplimiento de los servicios solicitados y el cumplimiento de los programas. En el actuar es realizar las acciones que están dentro de las actividades, como por ejemplo mejorar el proceso tecnológico de la empresa mediante acciones preventivas, correctivas y de mejora. Entonces, para poder mejorar la actividad se debe poner en práctica y actuar de acuerdo a las normativas, y de esta manera cómo poder actuar. Después del PHBA tenemos a los responsables. Bueno, un ejemplo sería en solicitar el presupuesto. El responsable sería el gestor de los costes, que es la persona encargada del proceso. Bueno, otro ejemplo también está en gestionar las compras y la contratación de servicios. Los responsables van a ser los gestores de las adquisiciones. Bueno, en salidas es lo que obtienen los proveedores, las partes interesadas, según las actividades que se vayan a realizar. Como por ejemplo, en planear el desarrollo del proyecto nos va a traer como salida productos en óptimas condiciones para la conformidad de los servicios prestados. También vamos a tener una ficha técnica de los proyectos. Bueno, otro ejemplo también podría ser en solicitar el presupuesto, que vamos a tener productos en óptimas condiciones, certificados de mantenimiento y control de calidad. Y el final, quien recibe las salidas en todos los procesos van a ser las partes interesadas, los usuarios, la alta dirección y entidades contratadas. Por ejemplo, en planear el desarrollo del proyecto, los usuarios no lo van a necesitar, pero la dirección sí. Vale. Continuamos. Vamos con las diapositivas. Listo. Entonces continuamos explicando que esta planificación debe ir de mano con un manual, ¿vale? Y este manual debe contener lo que es la reseña, que es donde se da una explicación sobre el surgimiento de la empresa o cómo surge la empresa, ¿vale? Y se da a conocer también la razón social de la misma. Tenemos la planeación, que la planeación estratégica es donde encontramos pues la misión, visión, objetivos, valores y política con respecto a la calidad. Cabe mencionar que todo lo demás que vamos a mencionar, como el mapa, el organigrama, va a ser respecto a la calidad, ¿vale? Porque si bien sabemos, una empresa o una entidad tiene una misión, visión y objetivos en torno a su se me fue el nombre de esto. Bueno, a su orden social, se podría decir, ¿ya? Entonces van a tener una misión, visión y objetivos en torno a su orden social. Es que no es orden. Razón social, perdón. Eso, más su razón social. En cambio aquí vamos a mencionar la misión, visión y objetivos en respecto a la calidad. También debe tener un mapa que se divide en 3 procesos principales, que son los procesos principales que maneja este mapa. Son... no lo recuerdo, dame un momentico, ya se los menciono. Y tenemos el organigrama también, que es en donde se da el orden jerárquico de la empresa, para así llevar un sistema de gestión de calidad efectivo, se podría decir, y para cumplir con esa gestión de calidad y cumplir con los objetivos propuestos
en el proyecto. Y bueno, el mapa, ya recordé, el mapa de estrategias se divide en 3 procesos y principales, ¿vale? Pero tiene a su vez varios procesos, subprocesos. Entonces los principales serían el proceso estratégico, el misional y el proceso de apoyo. ¿Listo? Entonces, pasado esto, encontramos el aseguramiento de la calidad. ¿Vale? Entonces, el aseguramiento de la calidad consiste en auditar o revisar, verificar todos los procesos o los requisitos necesarios para que se cumpla esa calidad y verificar también los resultados que se está obteniendo a medida que se desarrolla el proyecto. ¿Listo? Para así garantizar lo que es un buen proyecto y cumplir con los objetivos propuestos desde el principio, desde la planeación del proyecto. Esta planificación de la calidad tiene unas características y unas subcaracterísticas, ¿vale? Entonces, la primera característica, y esto va de mano con la siguiente plantilla, que sería esta de aquí. Esto va de mano con esta, que sería la adecuación funcional. La adecuación funcional, pues esta nos representa lo que, bueno, cabe mencionar también, antes de empezar a explicarlas, que estas características y subcaracterísticas vienen de mano con la norma ISO 25001, ¿vale? Para gestión de proyectos, en la que nos explica que cuáles son como estos requisitos para que se tenga un buen aseguramiento de la calidad, para que el proyecto tenga esa como directriz, se podría decir, ¿no? Se tiene esa directriz de parte de la ISO 25001 en la que nos explica pues qué se debe tener en cuenta. Entonces tenemos como primer punto la adecuación funcional, que pues representa la capacidad del proyecto o del producto que estamos entregando nosotros para cumplir pues con todo lo mencionado anteriormente, o sea, cumplir con los objetivos planteados desde un principio, ¿vale? Entonces, esta a su vez se desglosa en 3 subcaracterísticas, que son la primera, la completitud funcional, que pues como lo dice, es el conjunto de funcionalidades que cubra pues todas las tareas o todos los objetivos planteados por el cliente y sí, pues por el cliente se podría especificados por el cliente. Tenemos como segundo punto la corrección funcional, que pues es la capacidad del producto o de nuestro proyecto para dar resultados correctos con un nivel de precisión pues requerido o un nivel de precisión adecuado. Y tenemos como tercer ítem la pertinencia funcional, que es la capacidad pues del producto, del proyecto, para proporcionar pues un conjunto apropiado de funciones para cumplir con estas tareas y estos objetivos planteados por el usuario, ¿vale? ¿Esto cómo se evalúa? Se evalúa en cumple, no aplica y observaciones, para ir explicando la tabla también. Entonces, depende a la definición que nosotros hemos dado en el proyecto, que los compañeros y la empresa que está realizando el proyecto se debe evaluar esto. Si el proyecto cumple con los objetivos planteados por el usuario, si pues ya como mencioné cada uno, entonces ya, si cumple, una Xita donde cumple y no se necesita llenar nada más. ¿Por qué? Porque pues si cumple no necesitamos dar observaciones, o puede darse el caso en el que se dé una observación, pero no es como para cambiar algo, sino que es una observación como por ejemplo una actualización, alguna cosa así. En cambio, en dado caso de que no cumpla esta
esta característica o esta subcaracterística, sí se debe dar la observación y se debe decir por qué esta no cumple y qué se debería hacer para que cumpla. Y si no aplica, pues no es necesario dar una observación, pues no es necesario en el proyecto evaluar este ítem. Entonces, por eso se coloca también la lista de no aplica. Vamos ahora sí con la eficacia de desempeño. Entonces, la eficacia de desempeño es esa característica que pues nos representa el desempeño en cuanto a la cantidad de recursos utilizados, ¿vale? Bajo pues las condiciones determinadas. Esta se divide también en tres subcaracterísticas, que sería la primera, el comportamiento temporal. Bueno, el comportamiento temporal nos da los tiempos de respuesta y procesamiento del sistema o del proyecto que nosotros estemos generando, para que éste cumpla o lleve a cabo sus funciones. Tenemos también la utilización de recursos, que son la cantidad y pues el tipo de recursos que nosotros utilizamos cuando pues el proyecto o el software lleve a cabo su función. Y por último tenemos la capacidad, que es el grado en que los límites del producto del sistema cumplen con los requisitos, ¿vale? Si hay algo que no entiendan, alguna pregunta, compañeros, pues no duden en decirlo para tratar de explicarlo de una mejor manera. Bueno, continúo con la compatibilidad, ¿vale? La compatibilidad es la capacidad de dos o pues más sistemas o pues componentes para intercambiar información y complementarse, ¿vale? Y pues así al complementarse llevar a cabo estas funciones requeridas. Tenemos como subcaracterísticas de la compatibilidad, tenemos la coexistencia, que es pues la capacidad del producto para coexistir, que es, o sea, existir, pero tener como proyectos similares, o sea, compartir características con otro software, con otro proyecto, que no sea de la misma empresa o cosas así, o sea, que sea un software independiente, pero están manejándose o están enfocados en la misma área. Esa es la coexistencia. Tenemos la interoperabilidad, que es la capacidad pues de, también mencionado, dos o más sistemas o componentes para intercambiar la información y utilizar esta información intercambiada, ¿vale? O sea, complementarse. O sea, la compatibilidad es complementarse con demás sistemas o demás software que estén presentes en ese entorno en el que se está construyendo el software, ¿vale? Tenemos a continuación la usabilidad. La usabilidad del proyecto o del producto es la capacidad pues de nuestro software para ser entendido, para tener un buen manejo, para ser fácil de comprender para el usuario, ¿vale? Cuando se use pues en las condiciones que se habían planteado. Entonces, dentro de este tenemos son 6 subcategorías, las cuales encontramos como primera en la usabilidad. Tenemos la inteligibilidad, ¿vale? Que es pues la capacidad para reconocer su adecuación, permitiendo al usuario entender si este software es adecuado para sus necesidades, ¿vale? Tenemos también el aprendizaje, que es la capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación. Por tercera instancia tenemos la operabilidad, que es la capacidad para ser usado, para que el usuario pueda operarlo y pueda controlarlo con facilidad. Tenemos como tercera instancia pues protección frente a errores de usuario, que es como bien el nombre lo dice, es la protección contra errores de usuarios, y es la capacidad pues del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores, o sea, de que
se pierdan, se podría decir, en el sistema o no sepan manejarlo bien. O sea, que sea legible para el usuario. Y tenemos por último, tenemos la estética también, qué pena, que pues es como el diseño del software o del sistema que nosotros tenemos, que vamos a presentar. Un software tiene que ser legible y tiene que ser que el usuario lo pueda comprender bien, para así no tener complicaciones, ¿vale? Y por último tenemos la accesibilidad, que es pues la capacidad del producto, pues que nos permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características y pues discapacidades. O sea, que se pueda utilizar o lo puedan utilizar diferentes usuarios sin que no sea necesario tener un conocimiento, pues, o sea, que no un conocimiento previo sobre el sistema, que no necesiten eso, sino que cualquier usuario lo pueda utilizar. Vamos con la fiabilidad, que es otra característica. Y la fiabilidad, pues, nos habla que esa es la capacidad del sistema para, pues, desempeñar esas funciones específicas y en un periodo de tiempo determinado. ¿Listo? O sea, sí, eso, para que se pueda desempeñar pues esas funciones en el tiempo determinado y bajo las condiciones desde un principio planteadas en la planeación, valga la redundancia. Entonces, como subcaracterísticas de esa tenemos como primer punto la madurez, que pues es la capacidad del sistema para satisfacer estas necesidades de fiabilidad en condiciones pues normales, o sea, que el proyecto así esté recién entregado, pueda ser usado y pueda cumplir esas condiciones, pueda desempeñarse bien. Tenemos también la disponibilidad, que pues es la capacidad del sistema pues estar operativo en el tiempo que se había planteado y esté accesible para cuando se requiera, no que sea como cerrado, ¿sí me entiendes? Sino que se lo puede utilizar en el momento que lo deseen. Tenemos también la tolerancia a los fallos, que es la capacidad del sistema para operar según lo previsto, o sea, si en presencia de fallos, ya sea de hardware o de software, o sea que si hay un fallo se pueda seguir usando, más sin embargo se tenga que reportar ese fallo para que pues en el departamento adecuado reparen ese fallo para que el proyecto, el producto software pueda ser utilizado con facilidad y se vuelva a ser usado, no que al fallar ya se pierda completamente todo. Y por último tenemos la capacidad de recuperación, como les había comentado, o sea que el producto pueda recuperar los datos, si hay un fallo pueda recuperar los datos y pueda restablecer el estado en el que se entregó el producto o el proyecto. Bueno, continuamos con la seguridad. Bueno, pues seguimos con seguridad, que esta se trata en la protección de la información y los datos, de tal manera que personas externas no estén autorizados para leerlos o modificarlos. Bueno, estas se separan en las siguientes características, que son la confidencialidad, integridad, no repudio y responsabilidad. Bueno, en la confidencialidad se dice que es la capacidad de protección contra el acceso de datos e información no autorizados. En la integridad se dice que también es la capacidad del sistema para prevenir accesos no autorizados a datos o programas de ordenador. En el no repudio demuestra las acciones o eventos que han tenido lugar.
de manera que estas acciones no sean repudiadas posteriormente. En responsabilidad, se dice que es la capacidad de rastrear las acciones de una entidad. Bueno, seguimos con mantenibilidad, que esto significa representar la capacidad del producto para poder ser modificado de manera eficaz. Esta se divide en las siguientes características. Tenemos la modularidad, reusabilidad, analizabilidad, capacidad para ser modificado y capacidad para ser probado. En la modularidad se dice que es la capacidad de un sistema o programa que permite que un cambio en un componente tenga un impacto mínimo en los demás. En la reusabilidad se dice que es la capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de un sistema software. En analizabilidad se dice que ese evalúa el impacto de un determinado cambio sobre el resto del software. En capacidad para ser modificado es la capacidad del producto que permite ser modificado de forma eficaz. Por último tenemos la capacidad para ser probado, que es la facilidad con la que se pueden establecer criterios de prueba para un sistema. Bueno, seguimos con la portabilidad, que se dice que esta es una acción del producto para poder ser transferido de un entorno hardware, software, entre otros, a otro totalmente diferente a este. Se divide en las siguientes subcaracterísticas: en la adaptabilidad, en la facilidad de instalación y capacidad para ser reemplazado. En adaptabilidad se dice que es la capacidad del producto que permite ser adaptado de forma eficaz. En facilidad de instalación es un producto que se puede instalar o desinstalar correctamente. Y la capacidad para ser reemplazado es la capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto software. Vale, pues también cabe mencionar que estas actividades de aseguramiento de calidad van a ir supervisadas por un departamento, por el departamento adecuado, o también van a ir supervisadas por una organización similar que sea en torno a la calidad. Y bueno, eso sería como nuestra segunda plantilla. Y por último, tercera plantilla, tenemos el control de la calidad, o en tercera instancia tendríamos el control de la calidad. ¿Vale? El control. Listo. Entonces, el control de la calidad decimos que es el proceso en el que se monitorean los resultados de la ejecución de las actividades, ¿vale? de calidad. Entonces, y se está monitoreando constantemente los resultados que nos entrega este proceso, este proyecto, para así tener en evidencia y poder sacar como estadísticas para presentar cuando nosotros entreguemos nuestro proyecto, y que éstas cumplan los estándares de calidad, incluyendo pues las metas y los objetivos planteados desde el principio del proyecto. Entonces, en esta plantilla tenemos aquí lo que es el nombre del indicador, la fórmula y la frecuencia con la que se realiza el análisis. Entonces, como ejemplo tenemos la tasa de defectos del producto. Entonces, como fórmula tenemos pues horas de parada de equipo o producto. Hubo un fallo, entonces ese fallo a nosotros nos genera unos gastos, unos costos. ¿Listo? Entonces las horas en las que hubo el fallo o las que duró el fallo van a ser el valor total, listo, por hora. Entonces por eso tenemos horas parada de equipo por daño, son el 100%, se los divide por el valor de la hora total, ¿vale?
generalmente estas fórmulas en la gestión de calidad se maneja lo que son los valores en cuanto a horas en las que se detiene, horas gastadas por el proyecto, ¿vale? Y las fórmulas tienen que ver más con eso. ¿Y con qué frecuencia se lo realiza? Como les había mencionado antes, para lo de la codificación, se lo realiza, depende si es un proyecto a largo plazo, a corto plazo. Si es un proyecto a corto plazo, lo recomendable es realizarlo semanalmente para ver en qué hubo fallos, hacer las fórmulas, presentar este avance, presentar esta pues rendición de cuentas, se podría decir. Y si es a largo plazo, realizarlo mensualmente, para así también poder hacer la estadística de si nuestro proyecto en su desarrollo tuvo muchos problemas, cuántas horas falló o cuántas horas de pérdida nosotros tenemos, para así también evaluar el presupuesto, cuánto hubo de pérdida, cuánto hubo de ganancia, cositas así. Por último, ya para terminar, tenemos también estos documentos, como ya los había mencionado, deben ir en un listado maestro de documentos, y también deben ser avalados por la alta dirección, y por eso al final nosotros colocamos esta ficha en la que se evidencia quién lo elaboró, quién lo revisó y a quién se lo entregamos, ¿vale? Entonces, en elaborado por, debe ser el gestor de la calidad, ¿listo? El gestor de calidad o el líder de proceso de gestión de calidad. ¿Quién lo revisa? La coordinación del sistema de gestión de calidad. Y lo aprueba el gerente o la alta dirección. Entonces aquí tenemos el nombre, la firma y el día que se entrega. Por ejemplo, se lo entregó en el 2021, el 08, el 14, ese mismo día lo revisaron y ese mismo día fue aprobado. Y tenemos también el control de cambios. El control de cambios va en torno al documento, ¿vale? Más que todo. Este documento generalmente se lo entrega así, no se suele entregar documentos en Excel, sino que se hace un documento aparte, porque los documentos o la base de datos de documentos se maneja más que todo en Word, ¿vale? Porque es más fácil para realizar, pues si se necesita presentarlo físico, es mucho más fácil entregarlo y hacer la impresión desde Word que desde Excel. No sé si han intentado imprimir desde Excel, es muy complicado a veces. Pero bueno, entonces el control de cambios es, pues, como dice el mismo nombre, o sea, se registran los cambios que se han realizado dentro del documento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la creación del documento, pues no le colocamos fecha para que ustedes también la coloquen. Listo. Tenemos aquí en el 2, tenemos pues una actualización de información, pues fueron ejemplos, pues así solo por colocarlos como para pues para que se guíen. Entonces tenemos por aquí una actualización de información en el documento con relación a los registros que se manejan en el proceso, una revisión completa del documento, pues una revisión de los contenidos normativos, y pues podríamos también colocar, por ejemplo, aquí en actividades agregamos otra actividad, entonces tenemos que registrar todo lo que nosotros hagamos dentro de este documento, se debe registrar, ¿vale? Bueno, eso es, yo creo que toda nuestra presentación. Les voy a pues presentar también nuestra diapositiva, la plantilla en Excel para que ustedes la puedan llenar. No cambia nada, lo único que no hicimos en Excel fue esta de aquí, porque pues no es muy necesario, se la puede llenar desde aquí de Word, no hay ningún problema. Y pues esta también se la puede llenar desde aquí de Word, el elaborado por, revisado por, se lo puede realizar desde Word. Lo demás si lo presentamos aquí, entonces creamos nuestra plantilla
Aquí tenemos la de planeación, que está totalmente vacía para que ustedes, compañeros, pues la llenen según su proyecto. Aquí pues le colocamos nuestro Soplatán, pero pues ahí ya le cambian ustedes. Y aquí tenemos pues los proveedores, las entradas, las actividades, el PHBA, responsables, salidas y quién recibe las salidas. Y pues mi compañero ya explicó los ejemplos. Igual, como les digo, aquí tenemos este documento, también se lo vamos a compartir, en donde están varias actividades que ustedes pueden utilizar para guiarse en su proyecto. Y pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien. Miren que este tema era de los más extensos también. Muy bien trabajado, muy bien estructuradas las plantillas. Más información, ISO 25000.org, ahí está la explicación de todas las características de calidad, ¿sí? Porque esa segunda plantilla que explicaron, con las características y las subcaracterísticas, sí deben diligenciar qué es lo que esperan en cuanto a calidad del problema pues que ustedes han identificado. ¿Listo? Todo lo que tenga que ver con control y con cierre, pues ya saben que no lo vamos a hacer porque estamos planeando ahorita, ¿sí? Estamos planeando, le repito, lo que es el proyecto. Entonces, esas plantillas que tengan que ver con ejecución, con control, con cierre, no hay que hacerlas. Esas se las hacen durante el proceso o al final del proyecto. ¿Listo? ¿Preguntas para los estudiantes? ¿Ninguna? Bueno, entonces recuerden que ya subí la actividad. Para mañana tenemos entregable de 2 áreas de conocimiento. ¿Listo? Bueno, nos vemos mañana a las 7. Dijo ISO, ¿qué disculpe? ¿Ah? ISO 5000 dijo, para poder investigar. No, ISO 25000. 25000.org, ahí está todo. Y lo de las características está en la 2501. Sí. Eso, muchas gracias. Listo. Bueno, va a terminar la grabación. Y nos vemos mañana. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes, que estén bien. Cuídense mucho, muy bien trabajado. Muy Hasta bien. luego, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Cuídense, que estén bien. Tú.